Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con la lista. Buenas, ingeniero, perdón por llegar tarde. Sí me puso en la lista. ¿Perdón? Macas, Michael Macas. Es que llegó. Todavía no tomo lista. Álava. Presente. Álava. Presente. Álvarez. Álvarez ahí. Anzules. Asensio. Presente. ¿Cómo así una clase Asensio? Que usted siempre anda faltando y se fuga con la diva. No, profe, es que tuve que salir y llegué tarde a la casa. Ya vio, y usted me anda diciendo ahí que no hemos jugado Que ese tuve día. que tuve que ir a pagar algo, ya se me hizo tarde. ¿Quién le preguntó la diva? Todavía no llego allá. Usted es Rodríguez, No, diva. profe, nosotros no No nos está jugamos. calumniando. Yo no me dio Siempre- ningún lado. Yo me acuerdo que yo las vi a fugarse a City Mall. Iban caminando de la facultad City Mall. No me mienta. Yo las conozco. Eran clientes de City Mall. Siempre se fugaban. No, mentira, profe. Yo después del almuerzo salía a City Mall, cuando iba para la facultad las veía fugándose, y usted tenía clase hasta las 5, y era 1:30, y se estaban fugando. Después a las 4 se iban a la casa, y regresaban a la casa y decían, sí tuve clase. ¿Sí o no? Ahí está. Mentira. Claro, llegaban a la hora puntual a la casa, pero decían que venían de clase. Ahí está. Baidal. Presente. Carranza. Carranza presente. Cayetano. Presente, economista. Chalén. Presente. Choes. Presente. Córdoba. Presente. Cornejo. Presente, Cornejo. Corozo. Corozo. Del Valle. Buenas tardes, presente. Franco. Presente. Gómez. Presente. Isa. Lanís. Presente. León. Presente, León Figueroa. Yiwin. Presente. Lucas. Lucas. Ingeniero, presente. Max. Presente, ingeniero. Matute. Presente. Matute. Méndez. Presente. Montaño. Presente, Montaño. Narea. Narea. Orellana. Presente. Palma. Presente. Paredes. Paredes. Ponce. Presente, profe. Ponce. Quinde. Quinde, presente. Quitio. Presente. Robles. Presente, profe. Presente. Sebechay. Sebechay. Suárez. Vázquez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Me solté la diva. Rodríguez, Vera, Rudy y Amilex. Presente, economista. ¿Por qué se ríe, diva? Cuéntame. Porque ¿Cuál fue el estoy chiste? calumniando. ¿Yo estoy qué? Mira, calumniando que me he fugado con Lice. Yo siempre la veía fugarse. Yo me acuerdo. ¡Oh! Tengo memoria. Oye, su lengua. Yo, yo salía de Citimol en mi carro y regresaba a la facultad y la veía caminando desde la facultad hacia Citimol. O no, me va a negar que no. Yo a veces pitaba, diva, la vi. No éramos nosotros. No éramos nosotras, profe. ¿Verdad, amiga? Obviamente no lo solo ustedes, también a otros alumnos y otros alumnos, obvio. Nosotros no hemos jugado. Nos hemos fugado. Bueno, yo no sé, por lo menos en mi clase, no sé si se jugaban, pero las otras me imagino que tenían clases de las 5 y andaban vagando en el City Mall. Bueno, déjenme hacer memoria, porque de ahí tengo que tener algunas experiencias ahí, porque siempre me encontraba con alumnos allá, fugados.
Vera, Vivas, Presente. Yagual. Yagual. Bien, que llegó tarde para ponerle la asistencia. A ver, los que no están. Anzules, Corozo, Matute, Paredes, Cevichay, Suárez, Yagual. Presente, profe, Corozo. ¿Yagual o Poroso? Presente Yagual también. Corozo, profe. Poroso. No hay Poroso. No hay Poroso. O Corozo. Corozo, profe, Corozo. Ya lo vi, Poroso. Listo, ya están todos presentes. Vamos a grabar la asistencia. Listo. Secretaria, ¿por dónde anda? Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, secretaria. Cuénteme, ¿ya pusieron todos los grupos o todavía me falta grupos de poner aquí? No, ya terminamos ya otra Falta ronda. el grupo 4, mister. Grupo 4, bueno, grupo 4 entonces para que ponga, por favor. El grupo 2 también. Sí, El mister. grupo 2, ingeniero, después. El grupo Va el 2. 4 y va el 2 que están ofreciéndose voluntarios, dele. Y el 3 también, por favor, ingeniero. A ver, 4, 2, a ver, vamos a hacerlo así. 2, 3 y 4, si no después me confundo. 2, 3 y 4, vamos, 2 primero. Déjeme compartir, déjeme habilitar. Sí, ya está habilitado compartir, dele. Buenas tardes, economistas y compañeros. Hoy hablaremos sobre la función del Estado ecuatoriano, que está conformada por la función legislativa, función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social y el control constitucional. El grupo se conforma por Álvarez Morán Diego, Vázquez Salazar Kevin, Córdoba Montero William, Vera Avelino Jordi, Cayetano Borbor Frickson. La función del Estado ecuatoriano. Comenzamos con la función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros de Estado en Ecuador. Se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito. Ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia, o fracción de 150.000. Siguiente diapositiva. La función judicial. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia. Las cortes, tribunales y juzgados, que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. A continuación, señor compañero. Yo le voy a hablar sobre el sistema de justicia indígena. Los pueblos y nacionalidades indígenas que son parte del Ecuador como Estado plurinacional integran dentro de sus prácticas y saberes ancestrales mecanismos de justicia indígena, cuya aplicación es recogida por la Constitución e instrumentos internacionales ratificados por el país. En este marco, la nacionalidad shuar y especialmente la comunidad mutin ha generado su propio mecanismo y procedimientos de aplicación de justicia que responden a su entendimiento del mundo y cosmovisión, promueven una vivencia comunitaria dirigida a la cultura de paz, reciprocidad y adicionalmente genera verdaderos procesos de rehabilitación social dirigida a la reparación integral de daños y víctimas. Esta concepción de justicia difiere en muchas ocasiones de la justicia ordinaria que está entrando con fuerzas en las comunidades y muchas veces es aplicada por solicitud de los habitantes de la comunidad. Esta implantación responde de alguna manera a paradigmas de colonización de pensamientos y prácticas, hechos que no responden a la Constitución y no tienen resoluciones adecuadas.
Así es necesario generar mecanismos de armonización entre la justicia indígena y justicia ordinaria, para que cada una sea aplicada en función de sus competencias y ámbitos. Esto se logra únicamente a través de la activación de mecanismos de participación ciudadana para la generación de conocimientos colectivos sobre esta materia y de esta manera promover el respeto y utilización de los conocimientos ancestrales. Continuación, mi compañero. Buenas tardes, economista. Mi tema a hablar en esta tarde es sobre la función electoral. Se trata que cumplen 5 funciones o poderes divididos en el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por 2 organismos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Esto compuesto por Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Bien, el Consejo Nacional Electoral, con la sigla CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigencia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de los resultados. El Tribunal Contencioso Electoral, con la sigla TCE, es el órgano que tiene jurisdicciones en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planeados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como el asunto legítimo, litigioso. A continuación, mi compañero. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social. Esto impulsa el conjunto de entidades que la integran, una acción continua, integral y sistemática, por la administración pública, transparente y responsable, en la búsqueda de elevar la calidad de democracia. Sí. Es un sistema de órganos constitucionales a los que se asignan las funciones de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado, que presten servicio o desarrollen actividades de interés público, para que las realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos, y prevenir y combatir la corrupción. De las leyes del control constitucional, principios generales, dice que en el artículo 1 el control constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial la de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. El artículo 2 dice que carecen de valor las normas de menor jerarquía que se oponen a los preceptos constitucionales. Sin embargo, los derechos y garantías señalados en la Constitución no excluyen el que mediante la ley, tratados o convenios internacionales se perfeccionen a reconocidos o incluyan cuantas fueran necesarias para el pleno desenvolvimiento moral y material que deriva de la naturaleza de la persona. El otro tema es la aplicación directa de la Constitución y el control constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los cuales sus precedentes históricos son la soberanía parlamentaria y el control político en 1830 hasta 1945, la transición del control político al control jurídico en 1945 hasta 1996, y la consolidación del control jurídico, que viene a dar el tránsito del control concentrado hacia el control mixto, de 1996 hasta la presente fecha.
En el segundo tenemos el control de la constitucionalidad en la Constitución del 2008 y el desarrollo legislativo y jurisprudencial del control constitucional. Gracias. Bien, el siguiente grupo, por favor. ¿Qué pasó con el siguiente grupo? Un momento, ingeniero, por favor. Economista, disculpe, después del grupo que sigue, puede grupo 7. Del 4. Por eso, después del 4, entonces. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí. Un momentito, se me equivoqué, no es. Buenas tardes, ingeniero, compañeros, somos el grupo 3 y hoy día nos presentamos con los temas funciones del Estado ecuatoriano, función legislativa, función judicial, sistema de justicia indígena, función de transparencia y control social y finalmente el control constitucional. Bien, primeramente vamos a hablar sobre lo que son las funciones del Estado ecuatoriano. Entonces, el Estado básicamente es la organización de derecho que ejerce un gobierno a través de las instituciones públicas y de una legislación democrática. El Estado como organismo... Imagina hacer un sándwich así de lo que normalmente te haces. Micrófono, compañero. Bien, el Estado como organismo hace uso del poder al servicio de sus ciudadanos con el objetivo de que prime el bien común. La autoridad del Estado viene a ser legítima, siempre y cuando comprende y coordine la voluntad soberana de sus ciudadanos, quienes deben elegir el gobierno de una manera democrática. Entonces, entre los principales objetivos del Estado se destacan lo que son el mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos, administrar los programas del gobierno y los asuntos públicos según el mandato de los ciudadanos, y básicamente sería eso. Entonces, siguiente diapositiva, compañero. Siguiente diapositiva. Ok. Básicamente la estructura política de la República se encuentra dividida en lo que son 5 opciones, entre los que se encuentran los 3 tradicionales, la cual es la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, y en adición está lo que es la función electoral y la función de transparencia y control social. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la función legislativa primeramente. Esta función legislativa cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear un juicio político en contra del presidente de la República, del vicepresidente y a los ministros del Estado. En Ecuador esto se lo denomina como lo que es la Asamblea Nacional. Esta se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, la cual es determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en sí el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. Sus principales funciones básicamente son el de posesionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la República, proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Esta posición tendrá un lugar el 24 de mayo del año de su elección. También
aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda, como también crear, modificar o suprimir tributos mediante la ley sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos tanto para el presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con el previsto en la Constitución. También el de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. También como conocer lo que son los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarte en lo que es al respecto. Y por último también otra función principal sería el de elegir a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de su falta definitiva de un tema o de una tema propuesta por el presidente o presidente de la Asamblea. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a presentar el día de hoy lo que es la función judicial. La función judicial es una función bastante importante dentro de lo que son los poderes del Estado. Desde el 2008 se incluyeron 2 funciones más. Esta es una de las funciones que ya estaban implementadas antes de la Asamblea de Montecristi en el año 2008. Digamos, esta función judicial tiene como potestad la administración de justicia. Y para administrar justicia, la función judicial cuenta con diferentes órganos como los jurisdiccionales, los órganos administrativos, los órganos auxiliares y los órganos autónomos. Lo cierto es que en la función judicial, aquí en el Ecuador, su trabajo principal o primordial es la de suministrar justicia para que la justicia sea alcanzable para todas las personas sin importar, digamos, su situación económica. Por ejemplo, tenemos uno de los, dentro de los órganos jurisdiccionales, tenemos a los jurados, dentro de los órganos administrativos. En este órgano administrativo tenemos lo que es la elaboración de la proforma presupuestaria para la función judicial. Entonces, los órganos auxiliares, los órganos autónomos. Los órganos auxiliares tenemos lo que son las notarías, las notarías, martilladores judiciales. Las notarías son los que se encargan de dar fe de diferentes procesos en los que se requiera la ley. Los martilladores judiciales, ellos trabajan amparados bajo el Código Orgánico de la Función Judicial. Los órganos autónomos vienen a ser otros órganos que ellos están fuera, digamos, de la administración, de los órganos administrativos. Y, por ejemplo, tenemos aquí la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa con la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo que se encarga de dar asesoría jurídica y gratuita para las personas que por diferentes motivos no puedan acceder, no puedan acceder a un abogado privado, sino que el Estado mismo, digamos que otorga o cede a un abogado para que se pueda defender la persona en cuestión. La función judicial se encarga de los casos de la justicia ordinaria. Como justicia ordinaria nosotros entendemos que es la resolución de diferentes casos que tengan que ver con, digamos, crímenes o cosas que se cometan en el diario vivir. Ahora voy a hablar sobre, regresando un poquito al tema anterior, también tenemos a lo que es la Asamblea Nacional, tenemos lo que es el Tribunal Contencioso Electoral. Disculpe. Eso ya es con el tema de, digamos que con la función electoral. Me confundí. Ahora vamos con el sistema de justicia indígena. El sistema de justicia indígena se define como un conjunto de normas ancestrales o, digamos, es un tipo de justicia que se basa en la forma de vivir de los aborígenes que viven, digamos, en países como Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera. Ellos tienen su propio sistema de justicia. Se dice que se diferencia el sistema de justicia indígena con el sistema de justicia normal que tenemos, por ejemplo, aquí en la costa, con que el sistema de justicia indígena trata además de enmendar las cosas, enmendar, dar alguna recompensación o cosas así, en lugar de simplemente ser penalizado con, digamos, una persona que comete algún delito con una sanción económica. Aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador tenemos lo que se llama el pluralismo jurídico. ¿Por qué tenemos pluralismo jurídico? Tenemos aquí esa palabra pluralismo jurídico porque tenemos 2 sistemas de justicia. Tenemos el sistema de justicia ordinaria y tenemos el sistema de justicia indígena. También se suele decir que
diferencia entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario es que en el sistema de justicia indígena, todas las personas que pertenecen a una comunidad oficial, que es el que tenemos acá en la costa, no todas las personas lo conocen y la verdad es esa. En muchos países donde tenemos la justicia oficial o la justicia ordinaria, por decirlo así, las personas no conocen a cabalidad del sistema de justicia o de pronto se cometen alguna infracción, son ajenos, digamos, son ajenos a estas debido a que se desconocen, no saben cuáles son las reglas. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, aquí en el estado se dice que donde se practica la justicia indígena tienen un tipo de organización parecida al de los sistemas oficiales. Tienen un juez, tienen jurados y defensores. Todo el sistema es parecido. Hemos podido constatar a través de diferentes medios cómo vendría a ser la justicia indígena. ¿Qué pasa aquí? El Ecuador trata de defender los derechos humanos. Entonces, el tema de justicia indígena no puede pasar la línea de lo que está permitido o de lo que está delimitado por los derechos humanos. Es decir, que no pueden perder la dignidad y no pueden establecer castigos que de una u otra manera vulneren los derechos humanos. Por ejemplo, algo que no estoy yo de acuerdo es cuando aplican sistemas de justicia indígena, han habido, digamos, medios de comunicación que han grabado todo este proceso y no estoy de acuerdo por el simple hecho de que no me parece correcto que un medio de comunicación esté grabando cuando una persona la tengan desnuda siendo golpeada por diferentes personas. No me parece algo lógico. Ya, entonces, esto tenemos con el sistema de justicia indígena aquí en el Ecuador. Ahora mi siguiente compañero. Siga. Bueno, parece que el compañero que sigue tiene algún problema porque no ha hablado todavía, entonces yo voy a encargar esta diapositiva hasta que el compañero se pueda restablecer con la conexión. Ahora nos encontramos con la fusión electoral, como ya le dije anteriormente, en la asamblea del año 2008, Aquí estoy. donde elaboraron la Disculpe que le Constitución. interrumpa, compañera. Aquí estoy. Sí, tuve un pequeño problema que mi computadora se me paralizó. Bueno, No hay problema. función Siga. electoral. Función electoral. La función electoral tiene su sede de la ciudadanía de Quito al Consejo Nacional Electoral. Está conformado por 5 consejos del Tribunal Contenido Electoral por 5 jueces, seleccionados en ambos casos a través de concurso público y oposición y méritos ejercidos sus funciones por 6 años de renovación parciales cada año electoral. Tiene 13 funciones. Funciones del Tribunal Contencioso Electoral y tiene 3 funciones. Bueno, continuando con la exposición, la función de transparencia y control social. Cabe recalcar que está conformado por el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, el Defensor del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia. Cabe recalcar que estos puestos solamente tienen una duración de 5 años. ¿Qué es lo que van a ejercer? Pues bueno, van a ejercer los planes de transparencia y control social público, así como también planes para diseñar mecanismos para combatir la corrupción, como también designar a ciertas autoridades en el país y ser el mecanismo regulador de los rendimientos de cuentas en el país. Como muchos entenderán, ellos son los que controlan los ingresos de las personas y también de las personas que son políticas. Por eso es que cuando ellos se lanzan a ser alcaldes, a ser prefectos, les piden que tengan su presentación sobre la Contraloría, en la cual no le llevan nada al Estado y estén en buenas condiciones prácticamente. Siguiente diapositiva.
Control constitucional. El control constitucional aparece como un tipo específico de control que se caracteriza más por la actividad misma que por el parámetro de verificación que utilizan las normas constitucionales. Es utilizada para la interpretación adecuada de estos órganos facultados para ello. Sistema de control constitucional. Constitución prevalecerá sobre cualquier otra regla jurídica o actor del poder, en el cual cada una de las leyes y los actos permanecen sometida a la fuerza normativa precedente de la Constitución, que muestran los parámetros en los cuales tienen que sujetar sus actuaciones todos los individuos, autoridades, instituciones que componen el Estado. Diferencia entre invalidez e inaplicabilidad. Jurídico. Solo deja indefenso por parte de en relación los hechos controvertidos en un proceso judicial, en el cual no podrán el imperativo allí inserto, la invalidez. Sin embargo, tiene un campo de acción en el consentimiento, que es una declaración que tiene un alcance general, que solo puede hacerse efectiva por el órgano designado, por la vía legal, sistema como primer intérprete. El Tribunal Constitucional. El control constitucional también lo ejercen los jueces y los tribunales, los cuales tienen la facultad de aplicar una norma para considerar si es inconstitucional o constitucional la acción. Los jueces elevarán un informe sobre dicha declaración a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie con un carácter general y vinculante. Siguiente diapositiva. Control concentrado. Este tipo de modalidad de control se refiere a que un solo órgano controla la constitucionalidad en el sistema que maneja actualmente Ecuador. Actualmente es la Corte Constitucional quien maneja el control de la constitucionalidad. Siguiente diapositiva. Control abstracto y concreto. La verificación específica se ejecuta en el caso de que se vaya a aplicar la regla. Se desarrolla control abstracto porque parte de la acción, en este caso de la constitucionalidad, en cambio, el control concreto se activa por la excepción. O sea, se invita a los jueces a consultar una norma constitucional ante el Tribunal Constitucional. Control difuso. Es la modalidad de control constitucional que distribuye varios órganos. Por esta circunstancia, Rafael Ollarte afirma que Ecuador mantuvo a esta fecha un sistema de control, ya que se concentró en la Corte Constitucional y difuso a los jueces. Siguiente diapositiva. Por la oportunidad. Puede ser represivo o preventivo. El represivo, como lo manifestamos al inicio, puede ser también llamado posteriori o control ex post facto. Por otra parte, el control preventivo, esto se dicta una norma en contra de la Constitución. La Corte Constitucional Ecuatoriana. Según la Constitución de la República de Ecuador, la Corte Constitucional es el más alto nivel de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, en paso de la misma forma que se establece. Quien tiene la facultad de iniciar una demanda contra el presidente de la República. Siguiente diapositiva. Los modelos de control constitucional. Se puede afirmar en el aparecimiento del control constitucional, tal como se concibe en la actualidad. Tiene varias fuentes históricas, pero tradicionalmente se distinguen dos modelos, el americano y el europeo. Gracias.
Vamos al siguiente grupo. Se fue el internet. Bien, buenas tardes, economista. Le da la bienvenida al grupo número 4, comprendido por los siguientes estudiantes: Roberto Álava, Justin Palma y Steven Ponce. El tema de exposición a socializar está comprendido por las funciones del Estado ecuatoriano. Notando la función legislativa, la función judicial, la función electoral, la función ejecutiva, función de transparencia y control social, también el sistema de justicia indígena y el control constitucional. Bien, antes de iniciar con cada una de las funciones, hay que tener en cuenta, no son cosas iguales, son cosas diferentes. En este caso, el Estado ya se sabe que pues, es una región delimitada en la cual tiene un determinado pueblo, y el gobierno en este caso es quien administra dicho Estado. El Estado es constante y el gobierno es variable. Entonces, dentro de las funciones del Estado ecuatoriano tenemos la función legislativa. En esta función desempeña la creación de leyes y fiscalización, añadiendo la posibilidad de generar juicio político en contra del primer mandatario o presidente de la República, el vicepresidente y a los ministerios y a los ministros del Estado. En Ecuador está denominada como la Asamblea Nacional, con sede en Quito, ejerce la función legislativa. Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con 137 asambleístas. Dentro está Unión Esperanza, Pachacuti, está también Partido Social Cristiano, Creo, Izquierda Democrática, etc. Tenemos también a la actual presidenta de la Asamblea Nacional, que es Esperanza Guadalupe Llori. Es una política ecuatoriana. Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, del Ecuador, desde el 15 de mayo del 2021. Es la primera indígena en la historia de Ecuador en dirigir el poder legislativo, así como la primera miembro del movimiento de la Unidad Plurinacional Pachacuti en alcanzar dicho cargo. Tenemos lo que es la función ejecutiva. ¿Y en qué consiste la función ejecutiva? Pues esta función es ejercida por el presidente de la República. Es jefe de Estado y de gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios, los ministros de Estado y los organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. Dentro de la función ejecutiva, pues obviamente están comprendidos lo que son el presidente, que es el primer mandatario, el vicepresidente y los ministerios, que en este caso los ministerios los podemos considerar también como servicios, ¿ya? El presidente es como la cabecilla en este caso de quien comprende el gobierno, de ahí tiene también su vicepresidente y los ministerios. Actuales presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Tenemos al primer mandatario, que es Guillermo Lasso Mendoza, exbanquero y político ecuatoriano. Es actual presidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo del 2021. Luego tenemos al vicepresidente, la cual es Alfredo Enrique Borrero Vega. Es un médico y político ecuatoriano.
Actualmente se desempeña como vicepresidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo del 2021. En este caso, este fue el binomio en el cual quedó electo en esa época de las elecciones. A continuación, mi compañero va a seguir socializando el tema de exposición. Los ministerios, que nos dice que los ministerios son departamentos en los que se divide el gobierno del Ecuador, son controlados por el jefe de Estado, por los cambios, son publicados por el registro social, y que dice también que este es el número de ministerios que funcionan en la República de Ecuador, tomando en cuenta los ajustes realizados por el gobierno de Guillermo Lasso. Siguiente diapositiva. La función judicial. Nos dice que la función judicial está compuesta por diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta es el Consejo de Judicatura. Siguiente diapositiva. La función electoral. La función electoral está compuesta por dos organismos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. También está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora sí, mi compañero. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social es el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado. Realiza una responsabilidad, transparencia y equidad de cada una de las actividades de interés público, ya que, incentivar la participación ciudadana, protege el ejercicio y cumplimiento de los derechos, y también combatir y derrocar la corrupción. El sistema de justicia indígena. El sistema de justicia indígena está compuesto por mecanismos que garantizan los valores y principios de la aborígenes, velar por el cumplimiento de deberes y derechos de los nativos, y mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos. Siguiente, compañero. El control constitucional. El control constitucional rige mediante dos artículos que están dentro y pertenece a la misma Constitución, es decir, en base a la ley de control constitucional. Artículo 1. El control constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicadas e innovables ante cualquier juez o un tribunal de autoridad pública. Artículo 2. Carecen de valor de normas de menor jerarquía que se oponga a los preceptos constitucionales. Sin embargo, los derechos y garantías señalados en la Constitución y no incluye que mediante la ley, tratados o convenios internacionales y resoluciones del tribunal o constitucional, se perfeccionan los reconocidos o incluyen cuanto fueron necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que deriva a la naturaleza de la persona. Muchas gracias. Listo, mister. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, ¿algún otro grupo que quiera exponer?
Profe, el grupo 7 puede. Dele. Profe, después del grupo 7 se puede el grupo 5. No creo. Veamos cuánto tiempo demora porque tengo que hacer el resumen. De todas Ya, maneras, ya. Entonces, vamos con el 7. Ya mi compañero Gregorio iba a compartir la pantalla, profe. Ok. Buenas tardes, economista. El tema del grupo 7 es funciones del Estado ecuatoriano. La diapositiva. La función del Estado ecuatoriano. Función legislativa. Esta función que constituye la más clásica de las competencias del Parlamento, que como poder legislativo tiene la atribución de la aprobación de las leyes formales o leyes parlamentarias, pues tanto que las cámaras representan a la ciudadanía y son expresión de la voluntad general de esta. Son por ello órganos legítimos para aprobar las leyes como máxima expresión normativa, solo situada por debajo de la Constitución como ley fundamental o norma jurídica superior del ordenamiento. A ese fin, los reglamentos parlamentarios contemplan los procedimientos legislativos que constituyen una instancia de legitimación de las normas y una garantía de legitimación de las leyes. La siguiente diapositiva. La función judicial. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno de administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. La función judicial está conformada por órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia y los tribunales y juzgados de primer nivel. Estos son los únicos que tienen jurisdicción, es decir, que la potestad de administrar justicia. Los órganos auxiliares son las notarías, los martilladores y depositarios judiciales. Los órganos autónomos son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Adicionalmente, el ente de gobierno, administración, vigilancia y disciplina es el Consejo de la Judicatura. A continuación, mi compañera Jen. Buenas tardes. Mi tema a tratar es el sistema de justicia indígena. La justicia indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales, con los procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y en el territorio. Las reparaciones a las transgresiones a dichas normas pueden ser por la vía de recomposición, la compensación o remediación de los daños causados, y no solo por la vía del castigo, que es la forma preponderante en la justicia ordinaria u occidental. En el convenio 169 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, abrieron importantes espacios para la justicia indígena. Su puesta en marcha implica diversas opciones, como el nombramiento de jueces de paz ordinarios en las comunidades o el cese de funcionamiento de la policía y juzgado de territorios indígenas
para dar lugar a las autoridades de la justicia indígenas. Encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por dos órganos encargados de organizar los asuntos en la materia de elecciones. También se podría decir que está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, la CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización de dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a las elecciones hasta contabilización de los votos y su posterior proclamación. Gracias. Función de transparencia y control social. La concurrencia del control público y el control social afirman los principios de integridad, responsabilidad y redecisión de las cuentas, condiciones esenciales en el Estado democrático. Su función estratégica busca limitar las oportunidades para la recepción de la alteridad y dispuesto en el cliente de los residuos públicos de bienes y servicios sociales. Debe ser cuidadosamente administrado por decisiones políticas y gestiones de los repuestos estatales en el cumplimiento del mandato constitucional. A continuación, mi compañero. El control constitucional. En el Ecuador el control pleno lo ejerce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ejercen también control constitucional los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional, pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Características de los estados de derecho. Control constitucional ejercido por intermedio de los órganos ordinarios de la Administración de Justicia. Control constitucional confiado a los órganos legislativos. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad pública. Se trata de una facultad excesiva, ya que el órgano que deberá conocer sobre la constitucionalidad o no de esos actos deberá ser el Tribunal Contencioso Administrativo. Conocer las resoluciones que denieguen el habeas corpus, el habeas data y el recurso de amparo. Muchas gracias. Bien, alcanzó el tiempo. El otro grupo que quería, rapidito. Un momento, ya les presento la diapositiva a mis compañeros que le va a presentar la diapositiva.
Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 5. Vamos a poner las funciones del Estado ecuatoriano. Ya, la función del Estado. Ponen la otra diapositiva, que me toca esa mi hablar. Los integrantes somos, primeramente los integrantes somos Cristian Vicente León Figueroa, Fausto Isaac Nariana Navarrete, Evelyn Dayana Quito Alcócer, Melanie Nicole Méndez Canales y Michelle Winson Mancas Quisño. La siguiente diapositiva, compañero. Las funciones del Estado. Según la Constitución del año 2008, en la actualidad, la estructura del Estado ecuatoriano se divide en 5 tipos de poderes. Ningún poder por sí solo se puede encontrar sobre los demás. Fueron diseñadas para restringirse uno al otro y evitar cambios de la Constitución y las leyes del país. Siguiente diapositiva. La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional. Es de tipo unicameral y está integrada por asambleístas nacionales, provinciales y representantes de migrantes. Son elegidos para un periodo de 4 años, según el artículo 118 de la Constitución ecuatoriana. Funciones. Posicionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de República proclamados electos para el Consejo Nacional Electoral. La posición tendrá el 24 de mayo en el 4 de mayo de su elección. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que correspondan. A continuación, mi compañero. Compañero Cristian León, le toca. Función judicial. Tiene la potestad de administrar la justicia. Es la que se encuentra conformada por la Corte Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Cortes Provinciales. La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces elegidos por un término de 9 años, los cuales serán renovados por tercios cada 3 años, conforme a lo estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador. La función es de definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, administrar la carrera y profesionalización judicial y organizar, gestionar escuelas de formación, capacitación judicial, velar porque sea transparente y eficacia dicha función. Función ejecutiva. Está integrado por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de ministros de Estados y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutar. Son elegidos en un conjunto para un mandato de 4 años, según el artículo 141 de la Constitución. Las funciones: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los tratados internacionales, convenios y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Convocar una consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. Siguiente compañero. Compañera Dayana Quitio, siga con la exposición. Es el conjunto de las normas basadas en valores y principios culturales propios con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y en el territorio. Las reparaciones a las transgresiones a dichas normas pueden ser por las vías de la recomposición y la compensación y o la remediación de los daños causados y no solo por la vía del castigo que está de forma preponderante de justicia ordinaria o occidental. El convenio de 1669 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del ONU abrieron importantes espacios para la justicia indígena. Su puesta en la marcha implica diversas opciones como el nombramiento de jueces y paz ordinarios en las comunidades o ceses del funcionamiento de la política
y juzgados en el territorio indígena para dar lugar a las autoridades de la justicia indígena. La función electoral. Dirige y vigila y garantiza los procesos electorales, convoca elecciones, proclama resultados, proporciona ganadores de comicios, controla y propaganda los gastos electorales, rige por principios de autonomía, independencias públicas, transparencia de equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad del artículo 217 en la Constitución. Las funciones rigen y vigilar y garantizar de la manera transparente de los procesos electorales, de convocar a elecciones realizadas de los cómputos electorales, de proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones, designar los integrantes y los organismos electorales desconcentrados, organizar el funcionamiento de las instituciones de investigación, capacitación y promoción pública electoral. Gracias. A continuación, el compañero Isaac Narea, si está presente. ¿Qué pasó? ¿A quién le toca? Bueno, creo que no está, voy a dar su parte. Alguien que lo reemplace. Gracias. Sí, el compañero, ya. Función de transparencia y control social. Está constituido por el Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia del artículo 204 constitucional de la República del Ecuador. Promueve e incentiva en el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designarán a las autoridades que les corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. Promueve e impulsa los controles de entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presenten servicios o desarrollen actividades de interés público. Sus autoridades ejercerían sus puestos dentro de 5 años. Durante 5 años, el Consejo se integrará por 7 consejeros principales y 7 suplentes. Funciones: fórmulas políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas y promoción de la participación ciudadana y la prevención y la lucha contra la corrupción. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones o cuando ésta se la requiera. Coordinar el plan de acción de la entidad de la función sin afectar a su autonomía. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Siente positiva mi compañera. El control constitucional es el encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual del Control y la disposición aprobada de la Contraloría General de la República, que eso se lo considera como CGR. Se ubican en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica. Depende funcionalmente de la CGR, que es la Contraloría General de la República, que ejerce sus funciones su sujeción normativa y la disposición que emite la CGR en materia de control gubernamental. Depende administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Sus funciones son las siguientes: formular en ordenación de las unidades orgánicas competencias a la CGR, que es el Plan Anual de Control, formular y proponer el Ministerio el presupuesto anual de la OSI para su aprobación correspondiente. La siguiente es ejercer el control interno, simultáneo y posterior conforme a la disposición establecida en las normas generales del control gubernamental.
Ejecutar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados con la sujeción de las normas generales de control gubernamental. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos. Gracias. Bien, vamos con el resumen rapidito. En las clases pasadas estuvimos viendo lo que era la diferencia entre Estado y gobierno, principalmente. Hablábamos que el Estado somos todos y que el gobierno era la expresión política administrativa del Estado, dentro de un territorio definido, el territorio continental y el territorio insular en nuestro caso. Y hablamos de la función del Estado. Las enumeramos: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. Hicimos hincapié en la función ejecutiva, dejando para la clase de hoy las otras funciones. Lo que era la función ejecutiva, hablamos que estaba representada por el presidente y vicepresidente de la República, electos por votación popular universal, por los ministros de Estado, designados por el presidente de la República, y por las instituciones adscritas. Pusimos dos ejemplos: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la FAE, el Ejército y la Marina. Eso como resumen de la clase pasada. Hoy entramos a ver lo que es las otras funciones del Estado. Entre ellas, la función legislativa, conformada por la Asamblea Nacional, que fue aprobada en el 2008, luego de aprobar la Constitución, porque antes de 2008 se llamaba Congreso Nacional y estaba compuesta por diputados. Ahora se conoce como Asamblea Nacional, compuesta por 137 asambleístas, divididos en 10 comisiones para su mejor funcionamiento. Los asambleístas son electos por votación popular durante un periodo de 4 años, pudiendo reelegirse una sola vez. ¿Quiénes representan o a quiénes representan? Bueno, es parte de la democracia participativa representativa que elegimos nosotros, nuestros representantes, que forman parte de varios partidos políticos. Actualmente, UNES, el correísmo, Partido Social Cristiano, Partido Creo, Partido Pachacuti y Partido Izquierda Democrática, entre los más numerosos. Aparte hay independientes y hay otros partidos políticos que tienen menos cantidad. ¿Ok? Actualmente ya se ha formado alguna mayoría, y son mayorías móviles, porque para evitar que el correísmo gane asambleístas, gane la mayoría de asamblea, se cambió, en el gobierno Moreno, se cambió del método de Wester al método, no me acuerdo cuál método, a otro método, en donde obviamente se hace micro las elecciones en la asamblea, no permite que haya un partido que tenga bastante mayoría, aunque UNES tenía 50 diputados, creo que tiene ahorita 48, se lo han ido 2, y los demás partidos tienen menos. O sea, no permite que un solo partido, como en la época de Correa, tenga la mayoría absoluta, que precisamente fue la clave de que no pudieron derrocarlo. Porque como estrategia, miren que en Perú ya mismo derrocan al presidente, y al anterior también lo derrocaron. O sea, no les gusta un presidente o no es afín a sus intereses y lo cambian. Así funciona nuestra política, lamentablemente, y por coincidencia, entre comillas, siempre resulta que es la derecha la que funciona de esa manera en la política. Ahorita ya vimos que descabezaron la función de Consejo de Participación. Ya no está la presidenta. O sea, no es una presidenta afín, la derrocan y sube otro presidente que sí es afín. Lamentablemente es una mala práctica que se da en nuestra política nacional. Y tienen un presidente afín al gobierno. Bueno, volvemos entonces a la función legislativa, compuesta por varios partidos políticos que eligen, que se presentan o presentan sus candidatos en las elecciones, y que el pueblo quien decide los que ganan y los representa. ¿Ok? ¿Cuál es la función principal de la Asamblea? Bueno, entre las funciones principales de la Asamblea es la de
expedir, codificar, reformar y derogar las leyes del Estado. Es la Asamblea la que puede crear leyes, puede reformar las ya existentes y puede derogar las leyes. Ahorita hay una propuesta para derogar la ley que pasó por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, ¿no? que cobra impuestos, donde nos cobran a la clase media bastantes impuestos. Vamos a ver si se logra derogar. Ahí hay un entramado político que hay que ver si es que tiene éxito el gobierno y se mantiene el impuesto, o si la oposición logra derogar ese impuesto. Pero obviamente es ahí donde se va a necesitar que se derogue esa ley, ¿no? Porque es la Asamblea Nacional la que pide, deroga o reforma las leyes de la República. Esa es su principal función. La otra función que tiene es la de fiscalizar al Estado ecuatoriano, al gobierno, a los estamentos del gobierno. No me refiero solamente a la presidencia, me refiero también a los ministerios, me refiero también a los gobiernos seccionales como las alcaldías, la prefectura, que también es tarea de la función legislativa, fiscalizar, ¿no? Fiscalizar. Bien, eso más o menos en cuestión de lo que es la función legislativa. La función judicial es la conformada por las Cortes Nacionales, la Corte Nacional, perdón, una sola, las Cortes Provinciales, los tribunales y los juzgados. Y son los encargados de administrar la justicia. Tienen una autonomía administrativa, económica y financiera. Significa que se financia por sí misma, obviamente el presupuesto del Estado, pero es autonómica porque puede administrar sus recursos propios de forma independiente, sin autorización o permiso de ninguna otra función del Estado, ¿no? En todo caso, la función judicial es la que ella misma debería buscar una depuración, una reforma en cuanto a su constitución. Pero bueno, ya eso es otro asunto. Y hasta ahí la función judicial. Vamos vamos con la cuarta función, la función electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Antiguamente se llamaba era Tribunal Electoral del Guayas o Tribunal Electoral del Ecuador. Ahora se lo llama Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Son dos órganos distintos. El Consejo Nacional Electoral es el que se encarga de dirigir, vigilar y garantizar la transparencia del proceso eleccionario a través del sufragio, y el Tribunal Contencioso es el que va a dirimir en cuanto a las dudas o en cuanto a los problemas que existen en la función, en el vivir electoral del país, ¿no? Por ejemplo, si un partido político no está de acuerdo con la eliminación de su partido o no está de acuerdo con la elección de alguien, se dirime en el contencioso electoral, se crea una demanda y el Tribunal de Contencioso Electoral es el encargado de decir si tiene razón o no tiene la razón. Ahorita la máxima función del Ecuador es el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ahorita ya empezó el año electoral. El 5 de febrero llamó o convocó elecciones. El tribunal va a haber elecciones el próximo 5, bueno, el próximo mes de febrero, no especificó el 5, pero puede ser el 5 del año 2023, donde se van a elegir alcaldes, prefectos, concejales y los presidentes de junta parroquial. Y el encargado de eso es el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Son los consejeros encargados de eso. Esos consejeros no son electos por elección popular, debería serlo así, pero no se logró reformar eso ahí. Y son, por lo general dicen que son apolíticos, pero siempre tienen tendencia política. En el gobierno de Correa se decía que tenían tendencia de izquierda de Correa, ahora que gobiernan a la derecha tienen tendencia de derecha. La misma tendencia que tenían con Lenín Moreno la tienen ahora, porque son los mismos funcionarios, los mismos consejeros que estuvieron con Lenín Moreno en el gobierno de él, están en el gobierno actual. Se dice que se va a reformar a 2 consejeros, pues veamos si se lo logran hacer ese cambio. Y la última función, no por ello menos importante, es la función de transparencia y control social, en donde entre los integrantes está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia Superintendencia General, de compañías, de bancos, etc.
promueve el derecho de participación, o la principal función es promover el derecho de participación en relación con el control público, participación de la población. Esa es una de las principales funciones. Aparte de elegir los miembros y directivos de los organismos de control. Ahorita hay un problema con la participación, hay una pugna de poderes, a la presidenta la derrocaron y subió otro afín al gobierno, y es lamentable que sean estas cosas, pero es político. Aunque se supone, entre comillas, que los consejeros son apolíticos, sin embargo, pues no existe realmente un apolítico completo. Y si no eran políticos, ya son políticos porque ya tienen una alianza con los políticos. Y es lamentable. Ingeniero, pero, dígame. una pregunta, eso de la institución, a mí también me tiene en duda porque justamente ese tema lo estaba leyendo y no que tenía que cumplir su tiempo o su periodo, porque ella no cumplió todavía todo su periodo, o ya lo cumplió. Claro, lo que pasa es que usted sabe que en política nada es completo. O sea, ellos se reúnen y sacan productos. Vimos la historia, les mandé a estudiar, a repasar qué pasó en los años 90 y en los años 2000. Sacaron al uso a Bala Bucaram declarándolo loco. Se reunieron, votaron y ya está. Inclusive el presidente del Congreso, que no debía ser el presidente, lo pusieron a fregar a Conde presidente cuando le tocaba a la vicepresidenta. O sea, ellos hacen lo que los políticos hacen lo que les da la gana. Con Yamil Aguad tocaba al vicepresidente, lo pusieron de vicepresidente, pero primero se puso un triunvirato, aprovecharon un golpe indígena y cambiaron al presidente. ¿Dónde lo cambiaron? En el Congreso. Y cuando Lucio fue derrocado, también fue en el Congreso. Lucio tenía el presidente del Congreso, que era aliado de él, pero sin embargo la vicepresidenta, que ahora es nuestro alcalde, fue la que se reunió con otros asambleístas, no en el Congreso, sino en la CIESPAL, y declararon que estaba vacante la presidencia y derrocaron a Lucio Gutiérrez. Entonces ya hemos visto cómo se hace, y ahora lo hacen en pequeño porque lo están haciendo con su participación. Se reúnen los funcionarios, dicen que debe salir, ponen sus argumentos entre comillas, porque ella no convocó una reunión. O sea, usted se imagina si a un presidente de cualquier organismo lo saca porque no convocó una reunión, o porque se olvidó, o porque no pudo. O sea, es relativo. Cuando la sacaron de Alá porque era loco, a Magua por el levantamiento indígena, a Lucio porque abandono de poder, y ahora acá porque no convocan una reunión. O sea, es terrible. Entonces, siempre hay un justificativo, pero lo real es que no debió haber salido. Ella debió terminar su mandato. Debió terminar su mandato. Pero cuando usted pregunta, y hay gente que está a favor y gente en contra, entonces usted pregúntese quiénes están a favor, sabrá qué grupo político le conviene eso. Pregúntese quiénes están en contra, pregúntese qué grupo político no le conviene eso. Usted vea la noticia y verá entonces a quiénes le conviene que este cambio con el Consejo de Participación. Y es lamentable. Entonces prácticamente es conveniencia política. Es una conveniencia política, definitivamente es una conveniencia política, porque este órgano va a elegir el Contralor y los demás organismos de control del Estado. Y el Contralor es el que controla o fiscaliza los contratos públicos. El Contralor que teníamos antes era Poli, después fue Celi, y eran contralores bueno, Poli sí fue elegido por el Congreso de Lucio Gutiérrez, me acuerdo, pero Celi subió en reemplazo de él, era un suplente y estuvo 4 años, y nunca se eligió uno nuevo. El actual también no es nuevo, o sea, es el reemplazo del anterior, y recién se va a elegir uno nuevo. Y entonces están buscando elegir a alguien que sea afín a ellos. Lamentablemente la política es así. Lamentablemente no hay nada político, todo se mueve en cuanto a los intereses. Es lamentable, porque lo toco porque es un tema actual, lo que está pasando ahorita. Sé que vi las noticias que parece que la anterior presidenta se tomó las instalaciones, le cambiaron las llaves, o sea, es terrible, o sea, realmente es terrible. No hay institucionalidad, no hay respeto a las funciones del Estado, fue la policía. Es lamentable. No quiero opinar más porque la verdad es que recién voy a ver el resto de noticias más tarde, a ver qué está ocurrido, pero es lamentable que no se respete el debido proceso inclusive, porque así como sacaron al alcalde Yunda,
que también se reunieron los concejales, decidieron que se va y se fue. O sea, ni siquiera esperaron el juicio. Dijeron que era culpable, que había casos de corrupción y tiene que irse. Yo creo que lo lógico era que se espere el juicio a ver si era culpable. Pero como el juicio dura mucho, como ellos querían captar la alcaldía, se llevaron a la alcaldía. Así mismo acá. Acá se pone una excusa de que porque ella no va a hacer reuniones, porque le quitó los micrófonos, se debe ir. Entonces, ahí es un problema de... Es más o menos lo que va a pasar en Perú. En Perú también quieren derrocar al presidente. Como es de izquierda y como no lo pueden manejar, ya lo quieren, ya hay gente que pide la renuncia. O sea, cuando usted vea a un presidente que le pide la renuncia, pregúntese quiénes son los que le piden la renuncia y por qué lo hace. Cuando hay otro presidente que no le pide la renuncia, pregúntese por qué no se la piden. Porque quienes están contentos con el presidente no le van a pedir la renuncia. Quienes no están contentos con el presidente le van a pedir la renuncia. Y eso es así. Eso lamentablemente es así. Se mueven muchos intereses políticos. Bueno, terminando el tema, tenemos otra pregunta. Ya déjame terminar el tema porque si no se me acaba la hora. Entonces estábamos terminando con el Consejo de Participación Social, organismo aparentemente, entre comillas, independiente a político. De hecho ya pasó. Lo sacaron al presidente anterior. El presidente que ganó el Consejo de Participación fue el padre, no me acuerdo el apellido, era un sacerdote o ex sacerdote, que lo sacaron porque era supuestamente correísta. Entonces, simplemente se amoldan a los intereses del poder. Entonces, no les conviene, sale. Es porque, es que es corrupto o sea, usted sabe que esos casos se los pueden inventar. Pasan los meses y después ven que no es corrupto, o sí lo era, pero ya lo sacaron. Así mismo, veremos Yunda si sale corrupto, todavía está el juicio, pero ya lo sacaron. Lamentablemente así es nuestra política. Entonces, bueno, para cerrar el Consejo de Participación, un organismo que elegimos, en elecciones elegimos los consejeros, en donde el pueblo decide por ciertos candidatos en función de su presentación y que se supone, entre comillas, que son apolíticos, ¿no? Bien, eso en cuanto a las funciones del Estado. Bien, hasta ahí alguna... me faltó el tema del control constitucional, ¿no? El control constitucional lo realiza, es una tendencia mundial que se supone que hay una corte constitucional, ¿no? Que es la que controla que todas las acciones estén marcadas en la ley suprema, en la Carta Magna, que es la Constitución del Estado. Esto también se puede prestar a problemas. Ahorita esa presentación en la Asamblea de derogar esa ley de los impuestos que nos están cobrando, la mandaron a la Corte Constitucional para que ésta decida si es constitucional derogar esa ley. Y a todas luces es constitucional porque es la Asamblea la única que puede derogar. Nadie más puede derogar. El presidente no puede derogar una ley, la función electoral no puede derogar una ley, el Consejo de Participación no puede derogar una ley. Es la Asamblea la que puede derogar una ley. Vamos a ver qué decide la Corte. Si la Corte se porta imparcial, se cumple con lo que dice la Constitución o se alinea políticamente a un bando, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero eso es el control constitucional. Es una tendencia mundial que lo hay en muchos países que se busca el control de la Constitución o el control de que se cumpla, ¿no? No es porque no se puede controlar la Constitución, ya está dada la Constitución, que de que se cumpla, lo que se controla es que se cumpla con la Constitución, que todo acto del Estado esté enmarcado en esta ley suprema de la nación. Porque por lo general los poderes del Estado a veces no se alinean o por estas mismas disputas que hay, salen de la Constitución. Por ejemplo, y ven que ya en esto del Consejo de Participación, la anterior presidenta ya metió una demanda de constitucionalidad, una demanda en la justicia, la aprobaron. El nuevo presidente también metió una demanda, también se la aprobaron. O sea, un juez dice que el uno tiene la razón, otro juez dice que el otro tiene la razón. ¿Se imagina? O sea, es increíble. Eso es lo que alcancé a ver en el mediodía, un poquito de noticias porque tenía clase.
Vamos a ver ahora más tarde en noticias cómo mismo es la situación. Pero hasta donde vi, cada uno ha presentado una demanda judicial. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble. Pero bueno, entonces, para finalizar, el control constitucional es el que va enmarcado de que el Estado y los poderes del Estado se enmarquen en la normativa constitucional vigente, la que fue aprobada en 2008 por todos los ecuatorianos en una consulta popular. ¿Ok? Bien. También cada proyecto de ley debe ser pasado, debe ser revisado por la Corte, por el control constitucional. Debe pasar por un control constitucional que le indique pues que es por todo ese nuevo reglamento, esa nueva ley que está enmarcada en la Constitución vigente, ¿no? Imagínense, ahora que están con el problema del aborto, no quiero decir, bueno, sí puedo decir que estoy en contra del aborto, por supuesto, pero no sé cuál va a pasar o no va a pasar. Pero eso debe ir primero por un control constitucional para que lo que vaya a aprobarse esté enmarcado en la Constitución. Imagínense que si lo que se aprueba no está enmarcado en la Constitución, o sea, sería terrible, porque no tendría validez. O sea, que toda ley debe estar sumisa, debe de estar dentro del marco de la Constitución de la República, ¿no? El control constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas. Por ejemplo, si se aprueba lo que hablo del aborto, después resulta que hay una demanda de parte de los que no están a favor, vamos a suponer que se aprueba el aborto. O sea, hay una demanda constitucional que indica que eso no es constitucional porque va en contra del derecho a la vida. Entonces hay que dirimir esa demanda si es verdad o no es verdad. Lo contrario, no se aprueba el aborto. Entonces los que pierden van a demandar de que es anticonstitucional y que va en contra de sus derechos porque la mujer tiene derecho a la vida, derecho a su cuerpo, bueno, etc. ¿Se imaginan? Entonces, es un tema muy polémico. Estrictamente, quien tenga la razón o no, yo tengo mi postura, estoy en contra del aborto. Pero de ahí, obviamente, si gana la postura de ellos, pues está bien. O sea, se gana lo que dice la mayoría, en este caso lo que decide el Congreso Nacional, que son nuestros representantes. Aunque no me guste o si no me gusta, habrá que tomar una postura. Se tiene una postura. Así mismo como hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Pero todo debe ser dentro de la Constitución, precisamente para tratar de minimizar los reclamos de ambos partes que se pueden dar, pero hay que ver si tienen o no tienen razón. ¿Ok? Bien. Carecen de valor las normas de menor jerarquía que se opongan a los preceptos constitucionales. Por supuesto. O sea, cualquier ley que sea menor a la Constitución, porque cualquier ley es menor a la Constitución es la ley suprema, carece de valor si se contrapone a un precepto constitucional. Por ejemplo, hace poco hubo una disputa porque tenemos derecho a libre tránsito por el país, ¿sí o no? Y hubo el confinamiento, eso fue el año pasado, el confinamiento, creo que fue con Lenín Moreno, no sé si estuvimos con este gobierno confinamiento, pero fue con Lenín Moreno y que la gente dijo, bueno, ¿ya hasta cuándo confinamiento? No puede. Entonces ahí la Corte le dijo que no podía hacer confinamientos generales, pero sí podía hacer confinamientos por provincia. No sé si se acuerdan de eso. Y él mandó confinamientos solamente en 16 provincias de las 24. Entonces ahí con eso cumplió la Constitución y a la par confinó, ¿no? A la población por el problema de la pandemia y todo eso. Pues, independientemente si estaba bien, que parece que sí. Bueno, obviamente sí, para que se pueda controlar el problema. Tuvo que hacer eso de ahí, de no confinar a las 24 provincias, porque ya había hecho un confinamiento anterior y la ley especificaba que no se puede hacer, no era confinamiento en sí, era el estado de excepción. Y en base a eso hizo el confinamiento. Entonces, ya no podía ser tratado de excepción generalizada. Entonces, ahí le dijo a la Corte, sabe que no puede hacerlo general de todo el país, hágalo solamente por provincia. Y así lo hicieron, ¿no? Porque todo tiene que ir enmarcado en lo que dice la Constitución.
Si no les gusta lo que esté marcado en la Constitución o no les gusta la Constitución, tendrían que llamar a una asamblea constituyente, y de hecho así lo hizo el gobierno de Correa. La última Constitución fue la del 98, que fue aprobada. Bueno, no fue aprobada porque no fue por plebiscito, simplemente se hizo la Constitución y esa es la vigente. Bueno, la que estuvo vigente, hasta el 2008 en que se hizo una asamblea constituyente, se formuló la nueva Constitución y se la puso en un plebiscito para que el pueblo la apruebe. Ahora pregúntese quiénes los que estaban en contra, porque hubo partidos políticos que estuvieron en contra de esa Constitución, para que no se apruebe. Sin embargo, se aprobó por la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Yo me acuerdo que decían que era abortiva la Constitución, para que la gente no la apruebe. Y viene que ahora recién quieren aprobar lo del aborto. O sea, quiere decir que la Constitución no era abortiva. O sea, nos mintieron y nos engañaron para tratar de que no quede esa Constitución. No sé, por intereses políticos, intereses económicos, lo que sea. Pero no querían esa Constitución. Y decían que era abortiva. Mire que estamos en 2022 y recién van a aprobar o negar, no se sabe, lo del aborto. Entonces, si era abortiva, ¿cómo es que recién van a aprobar eso? O negarlo, no sé. Entonces, quiere decir que mintieron. Yo sí me acuerdo que en esa época nos decían que era abortiva y que por favor voten no, porque es una Constitución abortiva. Entre tantas otras cosas, ya ni me acuerdo bien, porque son tantas cosas que se inventaron para darle contra esa Constitución. Bien, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a despertar un poquito a la gente, a ver, están medio dormidos. Dayana Kitio. Dayana. Sí, Dayana, dígame. explíqueme la función, la función legislativa. Rapidito, con sus palabras, un minuto, menos un minuto. Dele. ¿Qué es la función legislativa? Ajá. ¿Qué pasó? No estaba escuchando. A ver, Diva de Daule. Estaba, ya se me fugó. Ya se fue a ver la novela. Diva. Ingeniero, la función legislativa es cuando un presidente o vicepresidente es elegida por la asamblea, algo así. No, la función legislativa es la asamblea en sí. ¿Puedo hacerlo yo, ingeniero? A ver, asamblea como Chelsea, dígalo. Sí, la función legislativa es la que está conformada por la Asamblea Nacional, que es la que se encarga de legislar, la que se encarga de aprobar. Tenemos a los asambleístas, que son las personas que están encargadas de debatir ciertos temas de las leyes que se vayan a ser aprobadas y se encargan de, digamos, como que reguladores. Cuando, digamos... Fiscalizadora y obviamente formulan las leyes y las aprueban, las regulan. También pueden estar Esas son las personas que, o sea, son las personas que aprueban qué ley está bien, qué ley está mal. Son nuestros representantes. Son los nuestros representantes, los que nosotros los elegimos. Es que nosotros no podemos estar ahí. Imagínense 17 millones para elegir, y no para elegir presidente del Congreso, tiene que elegir presidente de la Asamblea porque eso manda la ley, para tener un presidente, para tener orden. Pero realmente lo que nosotros hacemos es elegir a ellos, para que creen leyes, para que las aprueben, para que las cambien, modifiquen o las deroguen, y para que fiscalicen a las funciones del Estado. Eso más o menos es lo que ellos tienen que hacer, y nosotros los elegimos. Cuando ustedes, bueno, estaban muy chicos, no votaron, en el 2008 hicimos primero se llamó a elecciones para elegir la Asamblea Constituyente. Correa gana las elecciones, pero gana sin diputados. Y los diputados le hicieron, como es costumbre, la contra y trataron de derrocarlo. Como ya es costumbre, porque eran diputados de derecha, o sea, de clara oposición a Correa. Entonces Correa disolvió el Congreso. Dijo, no va más el Congreso, muerte cruzada. Usó por primera vez lo que es muerte cruzada, disolvió y llamó a elecciones. ¿No? Y en esas nuevas elecciones sí, obviamente ganó mayoría. Entonces, luego llamó a elecciones para una asamblea constituyente, para formar una nueva constitución. Entonces, todo eso lo tiene que hacer alguien. En este caso, los asambleístas constituyentes. Entonces la gente en la sociedad, me acuerdo que uno de mis tíos, todavía estaba vivo, pues para descansar, él se lanzó
para asambleísta constituyente. Independiente, porque podía ser cualquiera, no necesariamente tenés que ser el partido político. Obviamente, pues no ganó lamentablemente, porque le hubiera hecho un buen trabajo, pero pues también tiene que ver que no había el presupuesto y no había el poder mediático, ¿no? Y bueno, ganó las elecciones, ganó por gran mayoría en la Asamblea Constituyente, se cambió y se reformó la Constitución, se hizo una nueva, luego se hizo un plebiscito, donde fuimos otra vez a votar para decir si esa Constitución se aprobaba o no. Entonces, obviamente hubo una campaña, algunos medios de comunicación se opusieron a la Constitución, se dijo de todo, pero igual la aprobamos la mayoría de ecuatorianos y es la Constitución que está vigente hasta la fecha. Así más o menos, si no me falla la memoria, fue la situación. Usted estaba muy chiquito, tendrían unos 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Pero bueno, los que ya estamos más grandecitos, sí fuimos a votar y tuvimos que elegir la Constitución, que es la que está actual, que es la que está vigente desde 2008. ¿Ya? Ahora ustedes ya votaron de hace un par de años, hace 3 años, y ya saben lo que son las elecciones, ¿no? Ya saben que tienen que elegir, y bueno, yo creo que lo principal, como para cerrar un poco la clase, nuestros representantes tienen que ser los mejores, los idóneos. Debemos dejar de votar porque nos gusta, nos cae bien o por odio. Tenemos que votar por gente que es preparada, investigar un currículum, su experiencia y qué van a hacer allá. Porque aunque tiene derecho, porque sí tiene derecho un futbolista de ser candidato, o tiene derecho un cantante de ser candidato, también hay que ver la preparación, porque hay miren, y por ejemplo, este señor que es Jefferson Pérez, marxista, que es de derecha, que yo no comulgo con ellos, pero me parece que sí es preparado. Se ha preparado, ha estudiado, tiene una maestría. Entonces, ahí sí, deberíamos, yo como le dije al principio, los asambleístas para que sea candidato debería como mínimo tener estudios. Ay, no, es que la gente pobre no estudia, no tiene una maestría, no tiene opciones. Bueno, pero para que vas a ser candidato, por ejemplo, ahorita va a haber elecciones para alcalde en febrero, pero para los 2025 va a haber elecciones para asambleísta. Pero ya quieres ser candidato, ya ponte a estudiar un curso de 6 meses de ética. Ponte a estudiar un curso de 6 meses de función pública, para que sepas cómo es la función pública. Ponte a estudiar un año de derecho, para que sepas algo de leyes. O sea, esos requisitos sí se podría poner. Entonces, sí, bueno, no has estudiado, eres economista, eres ingeniero, no tienes maestría, pero estudia por lo menos eso para que te prepares para ser candidato. Pero debería ponerse esas exigencias para mejorar la calidad. Porque si no se coge candidatos al apuro. Ah, es que estás en televisión, es que justamente, tal vez ahorita no es tan famoso, se vuelve famoso en este reality que va a haber El Poder de Amor 2 todo este año, y el próximo año ya como es famoso, lo quieren hacer de candidato. Yo me acuerdo que hasta un candidato, no voy a decir el nombre, puso a muchas personas de reality. Bueno, sí puedo decirlo porque ya no genera. La Yulisa nomás, profe. ¿Vale? A la Yulisa nomás que se tiró para candidato. También, no creo que nunca la pusieron a candidato. Bueno, no recuerdo. Yo me acuerdo que eligieron a un candidato que era youtuber, no sé, creo que de una de la parte de la Amazonía, creo, no me acuerdo, pero que era un youtuber. Pero mire, ¿cómo mejoramos eso? Ya, digamos que déjenlo ser candidato, pero exíjale que para ser candidato, si ya quiere ser candidato en el 2025, hasta el curso de 6 meses de ética, hasta el curso de servicio público, hasta el curso de diplomacia, para que tenga una base mínima. Entonces todo candidato, toda persona que quiera ser candidato, tiene que pasar. Ah, que eres presentador de televisión, eres de En Contacto, por ejemplo. Chévere, puedes. Bueno, hazlo, pero métete al curso primero. Ya hiciste los cursos, chévere. Estás avalado, chévere, vaya, sea candidato. Si lo eligen, bueno, ya el pueblo lo eligió. Pero ya tengo una base mínima. Ya, digamos que no lo haces en candidato para que todo el mundo pueda ser candidato. Una vez que ganan, apenas ganan, métanos al curso. Es que no hay tiempo porque enseguida tienen que trabajar. Bueno, mientras están trabajando hacen los cursos. Es que no hay tiempo que tienen que... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer para mejorar a los asambleístas. Algo hay que hacer. Es que para eso tienen asesores. Sí, pero no se puede uno basar en los asesores.
Si no, entonces para eso contratemos al asesor y no pongamos al principal. Sí, el problema es que a veces elegimos a cantantes, bailarinas, se han lanzado payasos, se han lanzado de todo, o chicos de reality. Lamentablemente, mira, por ejemplo, en la elección pasada, ya cuánto termino porque se me está pasando la hora, vi jóvenes brillantes de todos los partidos, inclusive de derecha y de izquierda, y los entrevistaban, pero estaban en los últimos puestos. Entonces no iban a entrar, y de hecho no entraron. A veces los partidos políticos los ponen al último y los promocionan para impulsar a que entren los primeros, que son los amigos o son los panas o son los más cercanos. No, pues entonces no pones a gente preparada. Debes poner gente preparada. Ingeniero, una pregunta, ya que menciona los partidos políticos, cuando hay estos partidos políticos en la universidad, que por ejemplo para mí hay ciertos partidos políticos que tienen buenas ideas, pero yo veo que el sustento económico no lo tienen. ¿Ellos podrían recibir ayuda externa, sí o no? Eso también tengo dudas. Partidos políticos, la mayoría tienen buenas ideas. El problema es que lo lleves a cabo, lo que se llama decisión política. Entonces, te aseguro que el presidente actual tenía buenas ideas, pero ya cuando ya llegas hay que ver cómo lo hace. Esa es la diferencia. Y los partidos políticos, más que nada universitarios, porque yo estuve en uno en la Católica, fui presidente de ese curso, de ese grupo, teníamos unas ideas. ¿Y cómo nos financiábamos? Nosotros no había plata, solo la asociación tenía financiamiento, que recibía una parte de la pensión pequeñísima, que tenía financiamiento, pero los grupos no teníamos financiamiento, nos financiábamos propios. Hacíamos fiestas, hacíamos rifas, hacíamos feria de dulces, esas cosas de estudiantes. Pero nunca nos auspició un partido nacional, la verdad que no. Aquí en la estatal aparentemente se dio, o se da. Se supone que los partidos no deberían, los partidos nacionales no deberían o no deben involucrarse en la parte local. Es distinto, por ejemplo, porque alguna vez nosotros fuimos, no a un partido político, pero fuimos a una organización, una fundación, que daba ayudas para dar charlas y conferencias. No me equivoco, se llama Fundación Ecuador. Y tuvimos algunas. Fuimos a la parte privada, fuimos a Claro, en esa época se llamaba Porta, a pedir auspicio. Y recibimos auspicio. O sea, hay muchas formas de financiarse. Hay bastantes formas de financiarse. O por aportes de los propios socios. Me acuerdo que nosotros también, los antiguos, los que ya habían sido presidentes anteriores, porque mi partido tenía años, nos ayudaban y hacían pequeños aportes para el grupo, porque el grupo no muera. Pero son formas de financiarse. Yo tengo entendido inclusive que los partidos nacionales, los partidos políticos nacionales, tienen un financiamiento del Estado. Y los candidatos reciben un financiamiento. ¿Cómo es el financiamiento? En los partidos políticos depende de la votación. Si tienes una buena votación, recibes una parte proporcional en cuanto a eso, que puede ser, no sé, $1 millón, $1,5 millones, no sé el valor, pero sé que tienen un aporte. Pero aparte de eso, si eres una persona independiente, no tienes financiamiento, cada candidato puede tener financiamiento en medios de comunicación, pero no en efectivo. O sea, ¿cómo es el financiamiento? Si te toca a ti darte $500,000, ya no te damos en efectivo los 500,000, te damos en los canales. En Covisa tienes 50,000, en Teleamazonas tienes 80,000, ¿en dónde más quieres? Dame los medios, ya, eso tienes. Y tienen esa disponibilidad. Eso para evitar, porque si en efectivo, imagínense, se puede desviar la plata. Entonces hay ciertos aportes que hace el Estado a los partidos políticos para que estos, en elecciones más que nada, subsistan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ellos le dan el dinero para su candidatura, ¿verdad, profe? O sea, el dinero que ellos tienen que obtener, o sea, el dinero que le deben de proporcionar para su candidatura. Claro. Lo que pasa es que lo que se trata de evitar es que, trata de buscar es que haya igualdad. Y que alguien, porque tenga bastante dinero, no tenga, oye, es que alguna vez, creo que fue Alvarito, yo me acuerdo que en campaña había publicidades casi todo el día, era increíble. De Alvarito, ya nos tenía ya cansados, no me acuerdo si fue en la tercera o cuarta o la segunda vez que se lanzó como 5 veces.
era terrible. Entonces, también para controlar un poco eso, se ponen franjas de horarios de TV para poder publicitar y se da espacio para que un candidato que tenga más plata, no, que le mete 10 millones y otro que no tiene plata le mete 100.000. Entonces, para evitar eso, todos tienen un tope, ¿no? Y eso sí me parece bien de la ley. Me parece que ha funcionado porque, bueno, también hay preferencias en los medios y hay publicidades gratuitas a los candidatos. Entonces los invitan y eso lo hacen todos los candidatos, o bueno, menos la mayoría. Los invitan a entrevistas y es una publicidad gratis cuando van a entrevistas, entonces por eso van a las entrevistas. Y algunos los entrevistan más porque los prefieren, otros los entrevistan menos. Pero bueno, pero por lo menos lo que se evita es tratar de que haya mucha sobreoferta de dinero para estas campañas. Y me parece que sí está bien eso ahí. Y se ha mantenido hasta ahora. Eso lleva años ya. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Listo. Bien, está un poco interesante el tema. Nos hemos pasado. Un placer, niños. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana. No se olviden de hacer las tareas, por favor, en el Moodle. Lo hagan con tiempo. Miren que es sencillito. Cumplen las tareas y ya tienen asegurado su académico. Y el examen, ya se dieron cuenta que no es tan difícil. El examen del segundo parcial también serán unas 40 preguntas. Asimismo, verdadero y falso, complete. Ustedes lo podrán terminar en media hora o 40 minutos, como el primer parcial. Y la mayoría tiene 9, tiene 8 o tiene 10. Entonces, hagan el esfuerzo de hacer bien las tareas y de cumplir, ¿no? Listo, niños. Un placer. Un abrazo. Pasen bien. Ingeniero, disculpe la asistencia. La asistencia. Sí. A ver, se puede retirar. Déjenme los que tengan problemas de asistencia, me mantengo unos minutos más para ponerle la asistencia, los que recién llegaron. Los demás se pueden retirar, niños, por favor. Gracias. Déjenme rapidito porque tengo que volver a ingresar a ver, ya mismo les pido los nombres, un ratito. Déjenme volver a ingresar. Ahí compartí. Me he hecho acuerdo hace rato. A ver, asistencia. Ya, ustedes son telemática. Ustedes son el grupo 1-4. No es lenguaje, democracia. Ya, listo. A ver, su nombre rapidito, caballero. Isa Martínez. Isa, ya listo. Sí. Isa Martínez Daniel. ¿Quién más? ¿Alguien más? Paredes. Paredes. Un ratito, Paredes. No lo encuentro. Paredes, Peter. Ya listo. ¿Quién más? Sí, Paredes. Paredes, Peter, Alex. ¿Quién más? Peter Félix, perdón. ¿Alguien más? Gracias, ingeniero. Cevichay, Suárez, Narea, Matute y Anzules. ¿No? Listo. Ya listo, niños, un placer. Un abrazo, pasen bien, cuídense. Gracias, ingeniero. Pasa bien.